Ah, All right, I think we're all set. So, welcome everyone to this Bienvenidos a webinar todos presented a by the este Venezuelan Solidarity webinario Network, or presentado VSN, por la breaking Solidaridad down the Venezolana. elections, post-electoral La violence, and idea election es poder transition hablar de following the lo que ha presidential sucedido elections that después Venezuela de just got las underway on June 8th. elecciones que se As you all realizaron know, these en el elections that 28 happened de were not julio. Como accounted for. The saben, CNE el declared President Maduro a CNE winner. It's very declaró rare a since then for Maduro them como to attempt to presidente, legitimize the pero elections después by de claiming ese fraud momento and han promoting estado fake news. intentando That's when they say difamarlo, generando attempting noticias a coup and falsas, violence by armed rebels. incluso generando la Opposition leaders posibilidad Evo de un González and golpe de attacker Maria Estado. Corina Machado have openly called for the armed Y forces to sea overthrow the la government. señora María The Corina latest news Machado is y that the Edmundo CNE González has turned over han the tally sheets, actas, following hablado full results and evidence of y the han cyber attack pedido to las the Venezuela actas. Supreme Court. The court has called on all the La candidates to present Corte their está actas, pidiéndole which a is todos los going to candidatos hopefully que resolve presenten las these actas, lo cual claims of va fraud. a And to help resolver us understand este what's going on, intento our de Jorge fraude. Arriaza, the executive secretary of ALBA, Y actualmente, Alison primero Bonfim, activist and va a poder election hablar observer, Jorge and Andrea Arreaza, Chavez, a journalist for Venezuela Analysis. y también So we're going to begin with Jorge Arriaza, who vamos a has a comenzar really con Jorge incredible depth and Arreaza, breadth quien of tiene un knowledge about increíble the conocimiento sobre Bolivarian la Revolution. Revolución He is Bolivariana. currently the executive Actualmente es secretary of secretario ALBA, the ejecutivo del Bolivarian ALBA, Alliance for the People of Alianza Northern Bolivariana America. para los He has Pueblos been de nuestra Venezuela's vice América. Ha president, sido the Minister for vicepresidente, Science and ministro de Technology, the Ciencia y Minister for Higher Tecnología, Education, Educación Minister of Commerce Superior, and Social Movements, Comunas y among Movimientos many other Sociales, positions. He entre was also otros Venezuela's cargos. foreign También minister fue from ministro de Relaciones 2017 to Exteriores de 2021, Venezuela which is entre el arguably one of the 2017 most y challenging eras for 2021, Venezuelan posiblemente una de diplomacy. las So épocas I'd like to más give a warm desafiantes welcome para la to the Executive diplomacia Secretary of venezolana. ALBA, Le Jorge damos la Arriaza. bienvenida al secretario ejecutivo Jorge Muchas Arreaza. gracias, Leonardo. Muchas gracias, Code Pink y todos los compañeros, compañeras. Yo estaba dispuesto a hacerlo en inglés, pero prefiero que sea en español. Se me facilita mucho más para poder compartir con ustedes un poco el contexto, ¿no? Venezuela en las últimas décadas ha entrado en un proceso de una democracia de nuevo tipo. Nosotros, como pueblo, elegimos en 1998 un proyecto nacional y un proyecto que contemplaba llamar, convocar al pueblo para tomar las grandes decisiones, lo que el comandante Hugo Chávez consideró el proceso constituyente. Ese proceso constituyente derivó en una constitución muy progresiva, muy avanzada, que define a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y le abre las vías, los caminos al pueblo organizado para hacerse del poder realmente más allá incluso de las instituciones del Estado. Todo esto ocurre en sobre 300.000 millones de barriles de petróleo, la reserva estratégica más importante de petróleo del mundo, quizás la reserva gasífera más importante de América del Sur, minerales de todo tipo, tierras raras, oro, coltán, diversidad biológica, reservas de agua y en una posición geográfica extraordinaria. Esa nueva democracia ha pasado por pruebas eh, permanentes, porque lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, y es algo que yo quiero dejar como idea central, es que todos los capítulos que hemos nosotros eh, experimentado en la revolución bolivariana es la pugna de la burguesía nacional y de sus amos en el imperialismo transnacional, corporativo, tecnológico, por retomar el poder de esa reserva petrolera y de ese país con esas riquezas y con esa posición estratégica, y de un pueblo por mantenerse en el poder. El proceso constituyente, el golpe de Estado del año 2002, que duró 47 horas, el proceso que trataron de imponer mediante un referendo revocatorio en el año 2004, los distintos escenarios de violencia callejera, violencia política de la burguesía nacional en las calles, las denuncias de fraude a las elecciones, el paro petrolero,
el bloqueo, la agresión, las sanciones, los intentos de magnicidio. Todo esto es la novela larga y grande con los capítulos de una pugna histórica, una disputa histórica por el poder político y económico en la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, nosotros hemos, y lo decimos con mucho orgullo y nos quedamos muy cortos, pero hemos sostenido 31 elecciones en 25 años de revolución. Elecciones de distinto nivel y distinto grado. Elecciones presidenciales en el año 98, en el año 2000 con la nueva constitución, en el año 2004 hubo un intento de referendo revocatorio que gana la revolución, en el año 2006 vuelve a ganar el comandante Chávez, en el año 2009 se aprueba una enmienda que daba facilidad para la reelección continua. En el año 2012 gana el comandante Chávez. En el año 2013, una vez que el comandante Chávez fallece, gana el presidente Maduro a un mes y medio de la muerte del presidente Chávez la elección. En el año 2018 gana el presidente Maduro y el pasado domingo 28 de julio de 2024 gana el presidente Maduro. Pero además hemos tenido elecciones centenares, pero que podemos agruparlas en una jornada electoral de esas 31 de alcaldes, gobernadores, Asamblea Nacional, concejales, legislativas de los estados. Y he de decir aquí también que hemos tenido un aproximado, estoy tratando de precisar el número, pero estábamos estimando esta mañana un aproximado de 150.000 elecciones de consejos comunales y comunas desde el año 2006 hasta el año 2024, 18 años. 170.000 elecciones. El Consejo Comunal en el territorio, 200 familias, 300 familias, tienen su gobierno territorial, van a un proceso de elección democrática por la base, constituyen una asamblea de ciudadanos y son un nivel de gobierno en el territorio. Esta es la democracia participativa, protagónica. Y todo esto ocurre, insisto, sobre la reserva petrolera más importante de este mundo. Por eso el empeño de quienes gobiernan a Washington, es decir, las corporaciones, que hoy el verdadero rostro del enemigo se asomó en esta elección, que no es Joe Biden, que no es Anthony Blinken, que es Elon Musk, que son las corporaciones, que son los grandes lobbies armamentistas, tecnológicos, farmacéuticos, petroleros, etcétera, que gobiernan en esos países, que ponen y quitan gobiernos en falsas democracias y que en Venezuela no pueden. No han podido en 25 años y no podrán. En este contexto general, vamos a las elecciones del 28 de julio, pasado domingo. Ahí fuimos. Después, yo quiero que valoremos la victoria, el triunfo de este pueblo después de 10 años consecutivas de agresiones. Aquí nosotros podemos identificar esta fase de agresión de Estados Unidos con su gobierno y el resto de los gobiernos corporativos en el mundo en 2014, cuando deciden desconocer prácticamente las capacidades de Venezuela para el financiamiento, no nos prestaban ni un dólar en el mundo, se fueron los bancos estadounidenses de Venezuela, el Citibank, el Bank of America, no podíamos importar insumos necesarios para muchos procesos productivos, para procesos de la Fuerza Armada. Y luego, en 2015, la amenaza inusual y extraordinaria, el decreto de Barack Obama, que fue la puerta jurídica para que Donald Trump, bueno, nos impusiera más de 900 sanciones a los venezolanos y las venezolanas, sobre todo las sanciones contra PDVSA, nuestra industria petrolera, contra el Banco Central, contra el Estado y su capacidad de importar, de producir. Y como dice Richard Nephew, asesor de Barack Obama en materia de sanciones, las sanciones no tienen otro fin, no hay un eufemismo, están allí esas medidas coercitivas unilaterales e ilegales que imponen los Estados Unidos son para causar sufrimiento
y para dirigirlas a donde hay que dirigirlas. En el caso venezolano, donde más les duele el petróleo, dejar la producción petrolera en cero, que no puedan importar alimentos, que no puedan sostener los servicios públicos que el Estado sostiene, que no puedan sostener la inversión social, que pasen hambre, que se mueran, como con todo respeto me lo dijo el señor Elliot Abrams. La etapa de máxima presión, esto fue personalmente, 26 de febrero, sí, del año 2019. Como Maduro no quiere entregar el poder a Juan Guaidó, como ustedes, a mí me ofreció de todo hasta que me fuera para Estados Unidos con mi familia y allá nos darían una vida de lujos. Como ustedes no quieren entregar el país, pues entonces se van a quedar sin electricidad, sin medicamentos, sin comida, sin agua, sin insumos para la producción, sin producción petrolera, y cuando el pueblo ya no aguante más, ahí entraremos nosotros a imponer la paz. Cuando se genera el conflicto, allí entraremos nosotros a imponer la paz y a quedarse con el petróleo, como lo dijo Trump, el expresidente. Si él hubiese seguido en el poder, en vez de estar a Estados Unidos comprándole petróleo a Venezuela, ellos se hubiesen robado como botín de guerra dentro de la doctrina de seguridad nacional de Donald Trump el petróleo venezolano y tendrían el control con un gobierno de la burguesía en Venezuela. Bueno, en estos capítulos y en esta pugna llegamos al 28 de julio, una campaña electoral que se desarrolló en plena paz. Yo no quiero comparar a Venezuela con otros países de nuestra América Latina y Caribeña, pero aquí no hubo un muerto en ninguna manifestación, en ningún meeting, en ninguna concentración, en ninguna caravana de campaña. Todo fue alegría, todo fue tranquilidad. A pesar de que nos estábamos enfrentando a un agente del imperio, el señor González Urrutia, que le gusta que le digan por los dos apellidos, uno solo no es suficiente, es muy común. Ese señor es agente de Washington. Y la señora eh, que le dirige abiertamente, María Corina Machado, es un agente de Washington, del sionismo, de las corporaciones y de todo lo que ustedes puedan imaginar, que pidieron no solo medidas coercitivas contra Venezuela y las celebraron cuando las impusieron, sino que pidieron invadir este país, activar tratados militares extemporáneos y caducos para invadir Venezuela, que celebraban cuando de este país se iban miles y hasta millones de venezolanos a migrar por razones de la depresión económica que generaron esas sanciones en el país. Personas que han llamado a matar al presidente Maduro, que lo han calificado de narcotraficante, que debería estar preso, que su cabeza tiene una... Ese era nuestro adversario. Yo sinceramente, para el debate, creo que en Venezuela no había condiciones objetivas para ir a una elección democrática en esta oportunidad. Un país sometido a la presión internacional, a las 930 sanciones, a toda la agresión que hemos vivido nosotros. Bueno, en Ucrania no hubo elecciones. Nosotros también estamos en guerra. Hay países que postergan elecciones por situaciones extraordinarias, pero el presidente Maduro dijo, no, nosotros vamos a elecciones con sanciones, sin sanciones, con agresión, sin agresión, porque eso es lo que contempla la Constitución. Y el candidato más importante de los 9 candidatos de la oposición, un candidato nombrado y apoyado por el Departamento de Estado, el de Defensa, por la Casa Blanca y por las corporaciones que gobiernan a esos países y que gobiernan a Washington. Y en la campaña hubo propuestas, el presidente Maduro expuso su propuesta. Los medios de comunicación, CNN, Fox News, CBS, etcétera, no transmitieron imágenes de las inmensas concentraciones que el presidente Maduro pudo reunir por toda Venezuela. Transmitían las imágenes del señor Urrutia y de la señora Machado, etcétera, es así. Y fueron creando la narrativa con falsas encuestas, algunas de empresas que trabajan para la CIA, de que la revolución bolivariana y Maduro iban a perder la elección. Fueron creando su narrativa. Fuimos a las elecciones, ellos tenían testigos en todos los centros electorales y todas las mesas electorales, sus partidos políticos, nosotros también. Y el día de la elección, ellos fueron a votar temprano, digo ellos, a quienes ellos llamaron a votar. Al mediodía ya no había votantes de la oposición
El chavismo estuvo votando desde la mañana hasta la noche, hasta las 6:00 y pico de la tarde, y el resultado es el único resultado posible. Primero, es fidedigno. El sistema venezolano ha sido calificado incluso por el Centro Carter en su momento como el mejor sistema electoral del mundo. Es un proceso electrónico, cifrado, que tiene auditorías previas, durante y posteriores, que es absolutamente auditable desde todo punto de vista, donde usted vota en el momento que presiona el botón, la preferencia de su candidato o su candidata en la pantalla, ya usted allí emite el voto, que se queda registrado en la computadora, en la máquina, pero sin embargo emite un comprobante, un ballot, con el resultado que usted, con la preferencia que usted presionó en la pantalla, y usted lo deposita también en una urna electoral como soporte adicional. Cuando se cierran las mesas electorales, cada máquina emite las actas correspondientes con los resultados y transmite esos resultados en tiempo real e inmediato al centro de totalización del Consejo Nacional Electoral. Además, se comparan más de la mitad de las urnas electorales que tienen los comprobantes, los recibos de votación, se comparan con las actas. En ningún caso aquí hubo una sola denuncia de que no coincidieran la cantidad de votos en las urnas con las actas emitidas por la máquina electoral. Y además, esa acta la firman el presidente de la mesa y los testigos de cada partido, y a cada partido se le da una copia de las actas. Las actas no se publican, eso sería, o sea, las actas están bajo resguardo del Consejo Nacional Electoral para que cuando algún partido o candidato decide introducir una impugnación, bien sea en el propio Consejo Nacional Electoral o en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ahí están las pruebas, los comprobantes para darle la razón o no a la denuncia que se está haciendo. No hay una sola impugnación desde el 28 de julio, es falso. Aquí ni el partido, los partidos del señor González Urrutia, ni los demás partidos de la oposición han introducido ante el Consejo Nacional Electoral una demanda de impugnación de los resultados. Eso no ha ocurrido. De hecho, ellos ni siquiera se han hecho presentes cuando los llama el Consejo Nacional Electoral. No lo hicieron antes de las elecciones para firmar un pacto de respeto a los resultados. Solo faltaron el candidato González Urrutia y otro más. E incluso cuando los llama el Tribunal Supremo ahora, después de la elección, porque el presidente Maduro decidió ir a la sala electoral y comenzar allí un recurso de revisión de todo el proceso electoral para comprobar estrictamente, con un peritaje de expertos, el proceso del 28 de julio, no se presentó el señor González Urrutia. Mañana está convocado de nuevo para que lleve las actas. Ellos dicen que ellos tienen pruebas, aunque no han impugnado. Ellos dicen que tienen pruebas, publicaron 9.000 de las 30 y pico de mil actas en una página web con muchísimas irregularidades lo que ellos publicaron allí. No hay firmas de los testigos, no se corresponden, cualquier barbaridad. Y cualquier persona que maneje las herramientas tecnológicas informáticas hoy sabe que eso es absolutamente vulnerable y sujeto a ser un montaje. Las actas no hay por qué publicarlas. Las actas se queda el Consejo Nacional Electoral con ellas para avalar o no los resultados. Se publican son los resultados desagregados, que es algo que no ha ocurrido porque ante estas denuncias de fraude de la oposición venezolana desde la misma noche del domingo 28 de julio, y aunque no han presentado una impugnación formalmente ante las instituciones venezolanas, el presidente le pidió al Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral que se aboque a revisar el proceso electoral, a llamar a los candidatos y que entreguen sus denuncias, aunque ellos no hayan ido a impugnar, vengan. Vamos a ver qué es lo que usted está diciendo en los medios. Vamos a comparar las actas que usted dice que tiene con las actas reales. Y luego de esa revisión, se publicarán, pues, el Tribunal Supremo le dirá al Consejo Nacional Electoral, tiene usted la facultad ahora de publicar ya que se ha verificado. Y si no coincidieran, si hubiese irregularidades, el Tribunal Supremo entonces tomará las decisiones que a bien tenga tomar. Entonces, es que se activó después de las elecciones con esa llamada fraude. Además,
queridos amigos, este es un país polarizado, un país donde el resultado electoral con la participación, el turnout que hubo de casi 60%, una base del chavismo que son con por lo menos 5 millones y medio de votos, entre 5 millones y medio y 6 millones de votos. Ha sido la base fiel, permanente del chavismo desde el año 2010, 2012 en adelante y se mantiene. Tenemos un partido, un grupo de partidos, una alianza, tenemos una maquinaria electoral, tenemos muchos procesos en el territorio y un gobierno que ha gestionado, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de las restricciones, con amplitud para que el pueblo pueda satisfacer sus necesidades aún en esta dificultad. Una economía que ha mejorado notablemente desde el año 2021 en adelante, a pesar de la agresión imperialista. Nuestra base electoral, si votaron 12 millones de personas, y tenemos una base electoral de 6, más un poco más, producto de la gestión, de la campaña, de la revolución y el presidente Maduro obtienen 52% de los votos emitidos. El señor González Urrutia, creo que 44 es el porcentaje que dio el Consejo Nacional Electoral y el otro 6%, el faltante, los otros 9 candidatos que llegaron a ese 6%. Entonces, si hubiese habido una participación de 8 millones, perdón, de 14 millones de personas, bueno, ahí uno pudiese decir, bueno, sí, aquí alguien sacó 55 y el otro 45, pero 70-30, que es el número que ellos han dicho por el cual supuestamente ganó el señor González Urrutia, es improbable sociopolíticamente, estadísticamente, demográficamente. Cualquier analista puede decirles que la participación del 60% arrojaba el resultado más probable el del chavismo con 52% por la base electoral que ya tiene demostrada y sustentada en el tiempo. Que una participación superior del 65% podía emparejar las cosas, podía emparejarlo, pero no ocurrió. Entonces, el 70-30 es un insulto a la inteligencia de los venezolanos y las venezolanas y al mundo. Y lamentablemente vemos gobiernos como el de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos un día dice que Gonzalo Urrutia es el que ganó las elecciones, después dice que no, hoy dijo que sí, y estamos como jugando con la oposición, no entendemos mucho. A nosotros nos da igual. El presidente lo decía ayer, nos da igual. Al final nos importa es lo que diga el pueblo venezolano y lo que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral dictaminen en los próximos días. Y otros países, satélites, los Estados Unidos, por allí, desconociendo, no entendiendo que hay un proceso institucional en Venezuela, que el Tribunal Supremo se abocó, que va a haber una revisión previa para no estar arrojando resultados que están señalados por uno de los sectores de no ser fidedignos. O sea, vamos a la revisión, vamos a corroborar las actas, vamos a hacer esto. Mañana está citado el señor González Urrutia, que lleve sus actas, que lleve su equipo de expertos y vamos a verificar. No creo ni siquiera que asista, porque ellos desconocen. Aunque votaron en una máquina y depositaron su voto en una urna del Consejo Nacional Electoral y se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral, ellos desconocen el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo. Es una cosa neurótica, pero así ha sido la oposición venezolana en los últimos años. La elección, para resumir y terminar, del 28 de julio, desde nuestro punto de vista, fue heroica. Un pueblo que después de toda la agresión, guerra económica nacional e internacional, bloqueo, sanciones contra PDVSA, contra el Banco Central, contra la Banca Nacional, etc. Guerra mediática, psicológica, guerra diplomática, política, guerra convencional, con drones, intentos de matar al presidente, con mercenarios, con boinas verdes estadounidenses que entraron al territorio para matar al presidente. Una guerra, incluso un lawfare contra el presidente Maduro, que hasta un juicio tiene en un distrito de Nueva York acusado de ser el capo de un cártel de la droga colombiana. Es un absurdo, pero así es. Así ocurrió, pues.
Es la agresión más brutal que ha habido. Un pueblo que ha sufrido escasez de medicamentos, escasez de alimentos, la inflación de los años 17, 18, hiperinflación, la más alta del mundo. Pueblo que los insumos en los hospitales, hubo un momento que escaseaban, no había las vacunas. Mm, Cuando el COVID-19 no podíamos comprarle vacunas ni a la Pfizer, ni a AstraZeneca, ni a ningún laboratorio por las sanciones. Gracias a Dios, las alianzas internacionales, China, Rusia, Turquía, pudimos y fuimos el país de América del Sur con menos impactos por el COVID-19. Un país después de esta agresión, donde murieron personas que no llegaron a un hospital por falta de combustible, o que en una operación se fue la energía eléctrica, o que no encontraron los tratamientos para la diálisis en un momento dado, o para una enfermedad de esas catastróficas que el Estado facilitaba y que dejó de facilitar por la reducción de los ingresos por las sanciones. Un país con un proceso migratorio importante, inducido. Ese pueblo que lo aguantó todo, incluyendo el hambre, le dio la victoria a Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. Para nosotros eso es de una dimensión histórica, insisto, de una dimensión política, reconocer que la Revolución Bolivariana, que el chavismo es una realidad, un fenómeno político, social en Venezuela, que no ha hecho más que proteger a un pueblo y mantenerse en el poder a pesar de todos los intentos de la burguesía nacional y del imperialismo internacional por derrocarlo y quitar al chavismo de la reserva petrolera más importante del mundo. Una democracia vibrante, mucho más democrática que cualquier país de este continente, o hemisferio, como les gusta decir en Estados Unidos. Pónganlo delante de nosotros y vamos a ver cuál es más democrático. Vamos a ver cuántas elecciones de las comunidades se hacen avaladas por las instituciones en esos países. Vamos a ver cuál es la participación en las elecciones en esos países. Cuántas elecciones presidenciales han hecho en esos países y quiénes se enfrentan, porque un partido supuestamente socialdemócrata y un partido conservador que al final responden a un mismo amo, ¿qué democracia es esa? Aquí en Venezuela se enfrenta un proyecto socialista democrático de nuevo tipo contra el capitalismo y el imperialismo neoliberal. Y aquí decide el pueblo cuál es la ruta que va a tomar. Entonces quería compartir con ustedes eh, esta información. Sacaron a las bandas armadas a las calles, lo que nosotros aquí denominamos el método de las guarimbas, que desde 2004 lo vienen utilizando. Quisieron encender este país en un conflicto interno desde el domingo 28 en adelante. Calculaban que el país iba a entrar en una situación de descontrol y a las 48 horas todo estaba controlado. Venezuela está en paz, la economía está activada mucho mejor que antes de las elecciones, porque antes de las elecciones, durante la campaña, había siempre una tensión de lo que iba a ocurrir. Ahora ya la gente dijo, ya pasamos las elecciones, vamos a trabajar. No hay un disturbio, no hay una perturbación política en Venezuela desde el martes o miércoles de la semana pasada. Por más que los medios de comunicación y las redes le estén diciendo a usted otra cosa, si no vengan para Venezuela y compruébelo usted mismo. Queríamos compartir esa información. Ayer la señora Machado y Urrutia decían que ellos son los que ganaron y llamaban a los militares a dar un golpe al presidente Maduro para ellos asumir el poder. La locura, la locura. Y esa es la locura que va y reconoce Estados Unidos, a lo mejor, o los países del nuevo grupo de Lima que está surgiendo por allí. El pueblo venezolano decidió, el presidente Nicolás Maduro ganó la elección, la revolución bolivariana sigue en el poder y nosotros nos dirigimos hacia una época de prosperidad y de profundización de la revolución en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y por aparecer con nosotros, por estar aquí. Entiendo que no vas a estar para el Q&A, pero tenemos otra persona invitada especial que va a poder estar aquí para eso. So I was thinking
Jorge Arraza, Executive Secretary of the ALBA, for his Estaba work. agradeciendo a And Jorge today, Arraza, el secretario unfortunately, I ejecutivo don't think de we ALBA. have the name of Desafortunadamente, the no creo que se special pueda guest, but quedar we can para get that las preguntas y respuestas. taking Tenemos un place. invitado Up next, I'd like em, to invite especial Andreina para Chávez eso. to speak. Ahora quiero Andreina was invitar a born in Andreina Maracaibo in the Chávez. state of Zulia. Andreina nació en She's Maracaibo, en el based estado in de Caracas. Zulia. Ella está Was radicada en in Caracas desde with Telesur 2014. as Se a incorporó writer, a and later Telesur como became redactora y editor-in-chief. luego She pasó a currently ser works jefa for de Center for redacción. Venezuela Actualmente Analysis trabaja and is como part of redactora para Venezuela Focus Análisis Artists y forma parte Artist del colecto Collective, de focusing artistas on popular and feminist Utopics, struggles. centrado en luchas And in populares y addition feministas, y además to reporting on de Venezuelan informar analysis, sobre she noticias recently para wrote Venezuela some columns Análisis, ha there that I escrito urge you to excelentes check out. columnas que les Welcome, insto a Andreina. consultar. Bienvenida, Andreina. Hi, sorry. Thank you very much for inviting me. Well, I would like to start by saying that thank you for opening a Muchas space gracias for por talking about invitarme. Venezuela Voy a and to empezar talk about this agradeciendo por este espacio ongoing de coup poder attempt hablar that we are facing right now, de which Venezuela is y de lo que something estamos not new, something atravesando. that we've been Ah, living for more than 25 Es years. algo And of que ha course, this is estado another coup sucediendo por más attempt de that is being 25 led by the años extreme y opposition por with the supuesto esto está support of the US sucediendo government. por la So I think oposición extrema con el coup apoyo attempt, de as I Estados just gave Unidos. such Lo a que wonderful quisiera exposition about decir y Venezuelan agradecer democracy, how Venezuelan la democracy is exposición not based maravillosa only que on ofreció these el major señor electoral Arraeza. processes, but also just we have Y democracy on the ground every tenemos day being democracia en carried el out by popular terreno cada organizations. día So Venezuelan y democracy is está actually llevándose a much more cabo por complex and organizaciones much more sociales deep y and para robust than you can nosotros even imagine. la And I'm idea sure de la that most of you democracia es who mucho have más profunda de lo que followed se Venezuelan community, imaginan. Venezuelan popular power, you know about this. Eh, Um, so first of all, I would like to start Primero que by nada me gustaría maybe pointing out comenzar some of the things that you señalando probably have algunas de been las seeing cosas or que reading in posiblemente corporate han media, visto some of o the han things or the lies that leído have been a través de los being said about medios, Venezuela las cosas que se han versus what dicho sobre the reality Venezuela on the ground. versus lo que So realmente está sucediendo en el in most mainstream territorio. media outlets right La now are mayoría pushing the de los narrative that the medios streets of están Venezuela generando are la on fire, you know, narrativa de que las that we calles have, I en don't know, Venezuela thousands están of en people fuego, que protesting hay against the miles de personas government, against protestando the contra el electoral results from gobierno, July en 28, contra de los that they resultados de are las elecciones facing del this brutal 28, repression from que state están security forces. enfrentando una And this, represión of course, is not brutal true. de las fuerzas de What seguridad. actually Y esto, por happened supuesto, no es is verdad. that Lo que following the realmente presidential election on sucede es July que 28, después we de saw the las opposition leader elecciones and U.S. vimos asset al Maria Corina líder de la Machado oposición, immediately reject María Corina the official Machado, electoral que results inmediatamente that proclaim rechazó President Maduro as the los winner. resultados And then oficiales immediately after she y rejected these results, inmediatamente which is something después that we de saw coming, esto, because even before the elections, que they already porque said that they incluso were never going to accept antes whatever the de las National Electoral elecciones Council dijeron que said, no iban a aceptar whatever lo que National Electoral dijera Council published el about the Consejo results. Nacional So Electoral. Maria Corina rejected the results, Entonces, and María then Corina immediately after we rechazó saw los these resultados e violent groups inmediatamente of después people vimos estos trying grupos de to create personas tratando these de these conditions for generar a las repetition of the violent protests that we condiciones saw in para las 2014, that we saw in protestas 2017, when violentas more que than 100 vimos en people el died, 2017, hoping for a 2014, coup donde to murieron tantas materialize. So personas, this small group esperando of que se people genere have, un golpe de in the past Estado. few days, they have Y carried out estas some really personas han generado en horrifying antes fascist actions, such acciones as the killing, the fascistas assassination eh, of two con Chavista el women, two women who were popular asesinato leaders in the de communities. They mujeres have also been burning, chavistas, damaging, han estado destroying quemando, universities, destruyendo healthcare centers, universidades, schools, centros de salud, buildings that belong escuelas, to popular power organizations, edificios que buildings pertenecen a that las belong to the organizaciones United Socialist Party, populares o statues que of Hugo al Chavez, and Partido many more Socialista. fascist actions that we've been seeing Es decir, lately. muchísimas So these acciones fascistas actions que se led han to the visto en el arrest último of tiempo y esto at llevó least al 2,000 people. arresto de al menos Most of 2.000 them personas. have La criminal mayoría de records. estas Most of personas them have tienen admitted that they were hired to antecedentes destabilize the criminales country, to create this violence. y han So estado we incitando quickly esta saw how violencia. Entonces these coup podemos ver interventions put an cómo con end to las the violence that we were seeing in the tensiones streets. We saw that the se- Venezuelan people in their lo que majority, se veía era they que el went back to pueblo de normality, they went back
Venezuela volvió a la normalidad, volvió a sus trabajos, a las escuelas, y es decir, continuaron con sus vidas. Eso es lo que sucedió con el pueblo venezolano. Esto indica que la violencia estaba simplemente planificada para generar estos escenarios desestabilizantes, para generar las condiciones para un golpe de Estado. Esto es algo realmente muy importante que tenemos que resaltar porque los medios más masivos dicen que estas son protestas espontáneas y en realidad todo esto es parte de una gran agenda para generar las condiciones más terribles para Venezuela. Por supuesto, ha habido apoyo de los opositores, especialmente del este de Caracas. Estos opositores han generado incidentes que han sido y que aún así generan una narrativa de que han sido reprimidos, lo cual no es verdad. Irónicamente, lo que se esconde a todos es que ha habido movilizaciones diarias de los chavistas desde que tuvimos las elecciones el 28 de julio. Cada día los chavistas han salido a las calles para defender los resultados de las elecciones y todas las amenazas que estamos recibiendo de tener aún más sanciones contra el país. Incluso ha habido en Caracas hubo una protesta masiva de los chavistas y nadie lo reportó. No hubo periodistas que hablaran de esto. Ellos están inventando una narrativa y no muestran lo que el pueblo venezolano, los chavistas, realmente quieren, que salen a las calles de manera pacífica para defender los resultados electorales y defender que el presidente Maduro fue el ganador de las elecciones. Creo que esto es algo lo más importante que tenemos que entender. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en el terreno en Venezuela. Y después de celebrar unas elecciones pacíficas, las personas están esperando que sigan investigando y validando las elecciones. Creo que es uno de los puntos más importantes. Y creo que lo segundo es abordar todas estas mentiras y manipulaciones acerca del resultado electoral. Seguro todos han escuchado acerca de la oposición diciendo que hubo un comité de fraude, que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los detalles de las elecciones. Primero que nada, el Consejo Nacional Electoral ha ofrecido dos reportes y en ambos han proclamado a Maduro como el ganador y con el 52% en comparación con Edmundo González del 44%. Esto demuestra la representación de cómo el país está polarizado o dividido por el momento. Entonces, estos dos boletines emitidos por el CNE mostraron lo que estoy comentando y las autoridades electorales han dicho que están en el medio de una operación que ha demorado la publicación de los resultados en los websites y han demorado muchas cosas. La oposición, por supuesto, ha tomado ventaja de esto diciendo y han generado un website paralelo donde han mostrado un conteo de votos que no ha sido verificado. Y esto es algo que se tiene que decir. Están publicando conteos de votos que no actas que no se han verificado. Y entonces la
Corte if Suprema the puede electoral results given by investigar the electoral authorities are actually legitimate. si And I think this is an lo incredible que step to take lo que because se ha I mean, this is publicado something that es the opposition should legítimo. have done. If you Esto es have algo que la oposición debería haber supposedly hecho. overwhelming Sí, evidence about your supuestamente tienen candidate una winning an election, evidencia if de you are que su completely sure that candidato you ha have ganado las evidence that is elecciones y están absolutely completamente legitimate, seguros then de you que tienen go to esa the evidencia y que son competent legítimos, institution entonces to van a la make institución to make competente these claims so you can para hacer actually este prove that you are reclamo, right. para poder But they haven't probar done que that. están en It lo was cierto, President pero no Maduro lo who han actually went hecho. to the Supreme Fue Court so they Maduro can quien clarify fue a this, la so they can Corte clarify that he Suprema was the para winner tratar of the de election. And aclarar the esto, o opposition, Edmundo demostrar que él fue González el and María ganador, Corina y la Machado and the political parties oposición, that represented, los they did partidos not show up. políticos que They haven't representan a said la anything about oposición, even no han dicho acknowledging to nada this an sobre esto, no investigation. reconocen And as far esta as we know, what they're investigación trying to do right judicial, now is y lo que están tratando de is to create hacer this es second Juan generar Guaidó type of interim government with Edmundo este González. otro tipo de So gobierno far, interino I don't como think el they're de going Juan to be successful Guaidó, in y, these plans because we y, already lived that. We already lived y- this Juan Guaidó y scenario. We already sort of know sabemos que what to esto expect, no what va a to tener do. ningún tipo de And I don't think they're éxito going to create really porque, the momentum to be able to eh, pull that off. But in any porque ya lo case, all this vivimos. indicates that Pero todo esto they do indica not they, que they don't trust the evidence that no they allegedly have. The confían only thing that they have right now is en a la parallel evidencia. Lo único website que with tienen ahora unverified es electoral una tallies, website and paralela they do not care que submitting this evidence to muestra the Supreme Court because actas they know that they're que going no to fight quieren irregularities. They mostrar know a that they're la going to fight Corte that Suprema many porque of saben que these van a electoral tener records are muchas actually fake or irregularidades they have been y donde se modified. va a demostrar And que estas actas actually, son just a falsas o han superficial sido analysis modificadas. that many people have Y hay un done with análisis muy these superficial electoral que se ha hecho results that they published acerca have de esto, del already resultado demonstrated electoral, that there are many y irregularities. For ya se example, han demostrado que ha habido muchas voting records don't irregularidades. even have signatures of the Por witnesses ejemplo, in every station. They don't estas have actas tienen they firmas they have so falsas many. Some of them are o incomplete, are algunas damaged. están Some of them don't even incompletas o show up the voting for dañadas. every single candidate. Some candidates Algunas don't even appear. So there's so many no muestran, irregularities that o sea, hay you muchas can already say irregularidades, why they are not por lo cual ya se going to puede the Supreme ver Court because they por know qué that no they van don't a la have Corte Suprema, the porque evidence to saben que support no the claim tienen la that evidencia they're para making that they won the apoyar el election. reclamo So que I think it's están very important llevando a that cabo. right Entonces, now we creo que understand en este that momento es muy no matter importante what is entender happening, no que matter a what is happening pesar with de the lo que esté electoral results, which is sucediendo, that the Venezuelan institutions are solving this issue, la as Venezuela realidad has es always que las done, solving instituciones de everything Venezuela on its son own, with its sólidas, own siempre people, lo with han its own sido, institutions. The opposition is going y to la continue pushing with oposición va the a coup attempt. They continuar don't care about the empujando idea that hacia results un are intento verified. de They don't care about Estado, the de idea un that the golpe de Supreme Court is Estado. going to is Ellos trying to no make sure that every single candidate presents aceptan evidence all que the electoral la tallies that Corte they collected Suprema so they esté can prove pidiendo who actually won evidencia the a todos los election, that they can candidatos. prove the result that the National Electoral Council gave. They don't care about any of A that. They ellos no care les about the coup importa attempt because nada, they know that that's the solamente only way quieren they can un actually golpe de lose Estado power. porque es la única So manera I en la que pueden think that is acceder al something that we need poder. to Entonces, be aware when it comes creo to que es corporate algo que media tenemos and the lies que that they're creating realmente in tener Venezuela and what is conciencia actually happening on the cuando ground right now. hablen en los medios. Ustedes pueden saber lo que está Thank you so sucediendo much, realmente en Andreina. el That was territorio. Muchas fantastic. gracias, muchas Up gracias. Eso fue next, our final fantástico. panelist, Nuestra I'd like to última introduce Alison panelista Bodine. Alison es is an Alison anti-war, climate Bodin, justice, and que social es una justice activista y activist organizadora contra la organizer guerra, por la with justicia climática y living social, in Vancouver, que Canada, vive excuse en me. Vancouver, She's on the Canadá. editorial board of the Es Farthest miembro Time del newspaper consejo and editorial author of del the book periódico Revolution and Farthest Counter-Revolution in Time y autora Venezuela, del libro The Battle Revolution of and Ideas Press. Counter-Revolution in Venezuela, Allison The was an Battle of international Ideas Press. observer at the Allison fue 2018 and observadora 2024 internacional en las presidential elecciones elections in presidenciales de Venezuela. 2018 y And on a 2024 en personal note, Venezuela. Y a Allison was título also one of personal, the Allison es co-founders una of de the las BSN, and fundadoras she's been del a leader and a BSN reference point y ha in the sido North líder y American referente del movimiento solidarity movement with norteamericano de Venezuela for many solidaridad con years. Venezuela durante Welcome, muchos Allison. años. Bienvenida, Thank you, Allison. Leo, Muchas for gracias, hosting today's Leo, webinar and to por the ser el Venezuela anfitrión Solidars de Network, este webinario y everyone that gracias a pulled together todos so los quickly que to están make this urgent trabajando session rápidamente para happen. poder I'm hacer really, que of course, esto honored to be ocurra muy speaking with rápido. Jorge Realmente es un Arriaza honor and estar hablando con with Jorge Adriana Chavez, who Arreaza have both y la señora Venezuelan Adriana voices Chávez that have también, contributed greatly porque to sus our voces han post-election contribuido understanding of what happened tanto in al Venezuela, as well as entendimiento
de lo que sucede en el momento de post-elecciones y también de los últimos años en Venezuela. Y luego voy a compartir algunos artículos en el chat, pero veo que mi rol en este panel es realmente alentar a las personas a involucrarse en la solidaridad con Venezuela. Hemos visto tanta desinformación, mala información, ataque hacia la revolución bolivariana y al presidente Maduro, y por supuesto esto va creciendo y en la última semana aún más. Y esto nos llama a todos los que estamos viviendo, especialmente en Norteamérica, aunque veo que hay también personas de Europa y de Sudamérica, pero realmente es un honor ser parte de las elecciones presidenciales del 2024, de haber estado en el territorio. Experimentamos realmente un programa increíble de educación y oportunidades inspiradoras para visitar e intercambiar con las personas en Venezuela, ya sea escuchar a las personas hablar acerca de su sistema electoral o, o con mi propia experiencia, a entrar a algún lugar con una etiqueta de observadora y tener una persona que me explique que a pesar de que trabajaban en un negocio, ellos realmente se sentían que su sistema electoral era el mejor del mundo y ellos me lo decían lo decían de una manera absolutamente modesta. Y de esta manera pudimos intercambiar un montón de cosas. Y la oportunidad de viajar a Venezuela es algo que estoy segura de que todos los observadores internacionales están de acuerdo de que fue un gran honor. Entonces, más de 900 observadores internacionales se unieron a los tantos periodistas acreditados a través de un programa educacional y pudimos entender en detalle cómo funciona el sistema electoral y cómo es el sistema de auditor y también intercambiar entre nosotros nuestras experiencias al hablar con las personas en la calle en Venezuela. Muchos hablaron acerca de la oportunidad de haber estado en Venezuela en el 2018 y 2019 y bueno, yo también tuve la oportunidad de estar cuando estaba el comandante Hugo Chávez y vimos cómo Venezuela ha continuado con su lucha en contra de las medidas criminales de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, haciendo lo que dijo exactamente el señor Jorge Ariasa, tratando de generar que no se logren las elecciones en Venezuela. Reflexionamos sobre lo que sí vimos, que fue una recuperación económica, que fue el mensaje principal durante la campaña electoral. Y el material que vimos sobre Venezuela muestra que el pueblo sigue luchando contra estas medidas criminales, pero comenzamos a ver igualmente un crecimiento económico como no se ha visto en otras partes en Latinoamérica. Con respecto al sistema electoral, la integridad y la transparencia del sistema se demostraron a lo largo de toda la experiencia el día de la elección, 900 veedores en todas las mesas, en su mayoría en Caracas, pero no solo en Caracas. Y también pudimos observar los materiales que se distribuyeron antes de la elección, como este. En todos los países es un momento importante para educar al pueblo, los derechos y los deberes. Y esto se enfatizó muchísimo en Venezuela. Es un sistema simple, en un círculo. Vemos aquí cómo funciona la elección electrónica, pero se reitera una y otra vez porque todo el mundo tiene que tener acceso al voto. Y yo diría que eso, en conjunto con la transparencia, la integridad, la accesibilidad, es una clave del sistema electoral venezolano y eso nunca lo escuchamos en los medios estadounidenses. Así que voy a mostrarles algunas fotos para quienes no hayan podido tener la oportunidad de verlas. Personas en Venezuela participando de la campaña electoral. Sé que hay muchas preguntas
También me gustaría enfatizar y agradecer a todos y cada uno de los veedores y observadores que se tomaron el tiempo de escribir un artículo, un tweet, un posteo en Instagram, así como con miles de venezuelanos que también activaron esta defensa. Esta es una gran responsabilidad del movimiento de solidaridad y es algo en lo que tenemos que trabajar todos en nuestro futuro trabajo sobre la solidaridad con Venezuela. Entonces, aquí vemos una mesa que se puso en muchísimos lugares en Venezuela. Este es del PSV, em, alentando a las personas a charlar sobre las elecciones. Son cosas que se esperan y no es algo que no conlleva miles y millones de dólares para los candidatos, ¿no? Estas son algunas actividades educativas, aquí aprendiendo del proceso electoral por parte de expertos. Estos son compañeros internacionales escuchando al vicepresidente del partido sobre las condiciones de cara a las elecciones y luego el día de la elección aquí. Como dije, la accesibilidad es el mensaje principal del sistema electoral venezolano. Hay métodos disponibles para personas con discapacidades, para que puedan votar, para que puedan ser asistidas. Hay listas públicas colocadas fuera de cada centro electoral. Hay personal también disponible para asistir a las personas. Estas son las personas ahí chequeando la lista. Esto es temprano a la mañana, muy cerca del hotel en donde nos quedamos. Está un área considerada de clase media en Caracas y ahí se ven ya una fila de personas. Durante el día, observadores, veedores estuvieron registrando la contienda. No nos sorprendió un 60% de la población allí porque personas incluso esperaron hasta 5 horas para votar. Y no se trató de una ineficiencia, sino porque había filas larguísimas de muchas personas queriendo ir a votar. Todo el día se transcurrió tranquilamente, luego hacia el fin recibimos algunos informes de que algunos venezolanos querían votar porque una parte del sistema de votación es que cada lugar queda abierto hasta que la última persona que esté esperando en la fila entre. Técnicamente están abiertos de 6 de la mañana a 7 de la tarde, pero esto no es lo que no se muestra aquí lo que se dijo que ocurrió, de que quedaron personas fuera de la votación. Hay personas fuera aquí contra la reja viendo la votación y viendo la auditoría. Hay personas que están interesadas en lo que estaba ocurriendo dentro de las mesas, donde estaban las mesas electorales. Esta es una calle cualquiera de Caracas. También vemos que en este centro de votación había más seguridad por donde estaba ocurriendo. Hay personas viendo desde la parte de afuera, curiosas de lo que estaba ocurriendo y sintiendo que su rol no terminaba una vez que habían votado. Esto es aproximadamente a las 8 de la noche en Caracas. Ahí se ve una sensación de calma y de celebración a lo largo de todo el día fue lo que vivimos allí. Este es un pequeño ejemplo de una persona escuchando una conferencia de prensa de unos días antes de la elección y aquí vemos a una persona con el chaleco del Consejo Nacional Electoral. Sé que son varias imágenes, quería compartirlas con ustedes, pero antes de continuar quería decir que en medio de esta celebración, los venezolanos conocían bien el sistema electoral y estaban bien conscientes de cómo se realizaba, se compartía la información de antemano, porque esta es la elección número 32 en 25 años. Es algo que
es una gran fuente de orgullo para los venezolanos, el sistema electoral y el apoyo constitucional. Y eso es lo que los medios estadounidenses no muestran para nada, que en el proceso bolivariano revolucionario se ha establecido el proceso electoral, la agenda y cuáles son las auditorías y cómo se realiza siendo monitoreada por el Consejo Nacional Electoral. No se dice que Venezuela tenga una sociedad civil, una constitución que respalde esto. Y es por esto que es tan importante ir a ver de primera mano lo que ocurre en Venezuela. Cuando las personas dicen, ¿cómo puede ser que tantas personas votaran por el chavismo en condiciones tan dificultosas? Bueno, las instituciones de la democracia de base dentro del proceso revolucionario se activaron de forma que tan fuerte que se podía sentir en las calles de Caracas cuando estuvimos hablando con personas también que visitaron estados vecinos, también nos indicaban esto, porque 52, 5.200 milicias, más de 3.000 comunas se activaron, entre muchas otras cosas, ¿no? Para que se involucraran todas las personas en la elección constitucional democrática de Venezuela. Y esto fue semanas antes del día de la elección. Yo visité La Vega, un barrio conocido por estar muy organizado con las comunas locales, y allí en La Vega había 63 centros de votación. Esto indica la accesibilidad, ¿no? También visité Ovalle, que es otro barrio popular, y ahí las filas habían sido de 6 a 8 horas cuando llegamos allí al mediodía. El presidente Maduro ganó las elecciones el 28 de julio y el pueblo de Venezuela ganó con esta elección porque atravesaron la propaganda de los Estados Unidos, vieron la verdad detrás de esa propaganda y esto también se pudo llevar adelante a través de los gobiernos y las personas a nivel internacional que reconocieron que el presidente Maduro ha ganado la elección. Se muestra qué países apoyan la victoria y esta lista no incluye la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos. Cuando vemos el mapa vemos que incluye a la vasta mayoría del mundo, pero no esos países imperialistas. Y otra cosa que me llamó la atención, al igual que el 2018, es que las personas estaban realmente bajo la bota, ¿no?, de las sanciones estadounidenses. Cada vez que las personas votan en Venezuela, votaron por el presidente Maduro y participaron en el proceso democrático, sabiendo bien que cada vez que votaban por el presidente Maduro y para continuar con el proceso bolivariano, estaban confrontándose con el imperialismo, sabían que las sanciones se iban a agravar, que la situación podía volverse más intensa con la intervención en los ataques estadounidenses. Pero las personas esperando en la fila entendían esto, lo sabían, pero votaron en defensa de su soberanía y su autodeterminación. También votaron en defensa de las conquistas del proceso bolivariano revolucionario, de lo que hablamos hoy, que son muy importantes que entendamos para nosotros, estadounidenses y canadienses. Hablando con las personas en la fila en Venezuela, intentaba imaginarme esto. ¿Uno puede seguir votando a alguien en un gobierno que está defendiendo la soberanía y la independencia, sabiendo que Estados Unidos va a seguir castigándonos si lo hacemos? Y las personas en Venezuela me contestaban que sí, que lo iban a hacer igual. Ahora, viendo los medios de comunicación y lo que dijo Anthony Blinken y su relación con María Corina Machado y Urrutia, el 2 de agosto, cuando se dijo que hubo fraude y que Mundo González había ganado y que eso era claro. Bueno, el problema es que esto ya había sido predeterminado por parte del gobierno estadounidense. Podríamos haber leído estos artículos hace 2 meses, porque ya lo estaban diciendo, ya habían roto con la narrativa y todo lo que hicieron el día de la elección es ponerla en acción a esa narrativa.
decían que Maduro no podía ganar, esto no podía pasar, viendo las encuestas que son históricamente poco precisas. Todo el mundo podría haber predicho esto, no había evidencias, pero los medios estadounidenses principalmente repetían esta narrativa una y otra vez, así como otros países imperialistas. Los resultados oficiales o estas actas falsificadas, falsas, a pesar de todo esto, el Venezuela atravesó un proceso electoral y debería poder hacerlo sin la intervención de Estados Unidos. Pero el marco que impulsa a Estados Unidos sigue siendo en uno en donde Estados Unidos es árbitro de las democracias junto con la Unión Europea, cuando en realidad los aliados no les importa la democracia para nada. Su interés principal es derrocar el gobierno venezolano y revertir las conquistas del proceso bolivariano de cualquier forma que puedan hacerlo. Y bajo este contexto, en base a lo que escuchamos de Jorge Arriaza, de Adraína, vemos que los alegatos de fraude y todo lo que ha dicho la oposición suena ridículo, pero hay consecuencias graves. Y no quiero olvidarme, porque cuando María Corina Machado dio la señal para que comenzara la violencia en la noche posterior a la elección, eso llevó a personas jóvenes a las que se les pagaba algunos dólares para ir a las calles y atacar radios comunales, hospitales. Pero hubo una activación. Como observadores, nosotros no salimos a la calle. No era el momento de observar lo que ocurría en las calles de Venezuela porque la ultraderecha se movía y estaba pagando a estas guarimbas para intentar derrocar el gobierno de Venezuela. Las personas de Venezuela respondieron inmediatamente, lucharon, pero hubo miembros de la Guardia Nacional que fueron lesionados, instituciones públicas fueron dañadas y una líder chavista, Isabel Gil, en el estado de Bolívar, fue asesinada por una de estas bandas criminales. Estados Unidos ha generado estas serias consecuencias y ha llevado a una destrucción en Venezuela, intentando fomentar la inestabilidad. Pero realmente la gente respondió y en las últimas semanas estuve con muchos reporteros de Canadá y la gente respondió con demostraciones, protestas masivas. Y creo que todos han estado documentando esto, porque como dice Andraína, no se mostró para nada en los medios occidentales lo que estaba sucediendo con las demostraciones chavistas, las demostraciones tan masivas, todo lo que se publicaba era el silencio de la mayoría del pueblo de Venezuela. Entonces, eh, con mi experiencia y con la energía de las elecciones presidenciales en Venezuela, lo que quisiera decir es que esto redobla nuestra responsabilidad de mostrar la verdad de lo que sucede en Venezuela y muchas personas se han vuelto activos en esto, pero creo que tenemos la necesidad de construir un movimiento solidario aún más grande y por eso estamos trabajando con esta red de solidaridad y para defender el derecho de Venezuela a la autodeterminación. Y creo que podemos sumar muchas otras personas y más fuerzas, incluso más de los 900 observadores internacionales que venían de distintas organizaciones de Estados Unidos, Canadá y del resto del mundo. Creo que podemos sumar a más personas eh, para que puedan realmente ver lo que sucedió en las elecciones y defender. Esto ha generado una oportunidad para
activismo para superar la, la fragmentación que ha ocurrido y en defensa de los ataques de Estados Unidos. Esto es lo que la comunidad de Latinoamérica, incluidos las personas que están trabajando tan fuertemente, e incluso la comunidad venezolana en Estados Unidos, esto incluye las comunidades indígenas que están luchando por la autodeterminación y peticiones, eventos culturales, traer gente de Venezuela a Canadá o Estados Unidos. Muchos podríamos decir que ha sido casi imposible durante los últimos años, dado la ruptura completa a nivel diplomático entre los países, pero es algo por lo que tenemos que trabajar, porque la gente en Venezuela, liderados por el presidente democrático Maduro, y eh, realmente son capaces de lidiar con el sabotaje. Y esto se ha amplificado aún más en la última semana. El imperialismo está amenazado por la revolución bolivariana. Y mientras más fuerte sea la revolución, más eh, mm, eh, el intento de los Estados Unidos de controlar los mercados y a Venezuela. Y ha sido una inspiración para las personas de otros países que quieren nacionalizar sus propios recursos, quieren organizar sus comunidades y asegurar las necesidades básicas para todas las personas. El fortalecimiento de movimientos antiimperialistas y anticapitalistas han generado un miedo grande a los países imperialistas. Entonces, por los últimos 25 años, Estados Unidos y los países europeos están tratando de generar aliados en Latinoamérica para pelear contra Venezuela y además han generado muchas concentraciones militares y podemos esperar que esto continúe. No importa qué pase en Estados Unidos en las elecciones de Estados Unidos eh, o si el proceso electoral en Venezuela es controlado por la extrema derecha. Esto significa aumentar nuestros esfuerzos para explicarle a la gente cuál es el impacto de las 900 sanciones sobre el pueblo de Venezuela y los años de colonialismo en Latinoamérica. La manera más importante en la que podemos ayudar a nuestros compañeros en Venezuela es trabajando aquí en Estados Unidos y en Canadá o en Europa para poder empujar a estos países a sacar las sanciones contra Venezuela. Yo llamo aquí a todos a que redoblen sus esfuerzos para defender al pueblo venezolano y que demanden a los países que están bloqueando y sancionando a Venezuela y respeten los resultados de las elecciones del 2024. Les agradezco mucho por su tiempo. Estoy seguro de que tenemos algunos anuncios apareciendo en el chat. Muchas gracias, Alison, y muchas gracias a nuestros panelistas. Sé que Jorge Reitza se tuvo que ir, pero tenemos también algunas preguntas y respuestas. Y tenemos aquí a Carlos Ron. Y permítame empezar con una pregunta. La extrema derecha ha intentado que haya intervenciones militares del extranjero, que las personas se levanten en Venezuela, y nada de esto ha funcionado en 22 años. ¿Qué ganan continuando con estas estrategias? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de sumarme. Creo que este intento constante
es decir, asegurarse de superar la soberanía de Venezuela. Hay dos temas cruciales que creo que tienen que ver con la revolución Venezuela, y es que Venezuela está sobre la reserva petrolífera más grande del mundo y, y que tiene una política independiente y una democracia popular. Y esto sigue siendo un obstáculo para las corporaciones y para los planes imperialistas en la región. Entonces creo que esta continuación de intentar de generar un cambio de la manera en que lo encuentren posible, mientras más la lógica del capitalismo fracasa eh, más vamos a ver estos intentos una vez más, aunque siguen fracasando. El hecho, eh, lo que se ve, por ejemplo, en este intento específico, personas como Elon Musk que están tratando de tomar un rol especial. No sé si nuestro público sabe de esto, pero ha habido tweets constantes de Elon Musk atacando al presidente Maduro directamente, que no es diferente de lo que sucedió en el golpe de Estado contra el presidente Morales en Bolivia. Estas personas están diciendo que necesitamos estos recursos y van a generar un golpe de Estado contra quien sea. Entonces hay que reafirmar estas políticas, tienen que reafirmar estas políticas por sus intereses Sí, particulares. Carlos, Muchas gracias, maybe a more Carlos. technical question, Y and aquí that's tal vez hay from una one of the pregunta un poco attendees. más técnica Regarding the detailed acerca breakdown of the voting station results, de los typically, resultados de las as well as the elecciones y election los and CNE detalles. publish their second Típicamente day or vemos two que el of elections. CNE Obviously, this has publica been a delayed los in dos part by the cyber días attack. las But now actas. that we Esto se ha have this demorado case un in front of the poco, Supreme pero ahora Court, tenemos este caso what do we, frente a I la mean, Corte Suprema. is that something that we're going to have to wait for the case to Esto be es, resolved before vamos a the tener results que are released publicly? esperar para que se publiquen estos resultados. Primero que nada, normalmente toma 3 o 4 días, dependiendo de la complejidad de las elecciones, tener los resultados. Esto es importante porque inicialmente había una noción de que estos resultados tenían que ser publicados inmediatamente, mientras que siempre a través de los días se presenta esta información. El artículo 155 del proceso electoral de Venezuela dice que hay una brecha de 30 días en los que los resultados tienen que ser publicados. Entonces, hasta ahora todavía estamos dentro del marco legal. Pero esto es importante porque al activar estas actas frente a la Corte Suprema, creo que tendría sentido que los resultados que han provisto la CNE puedan ser analizados durante esta semana por los distintos partidos. Y recordemos que hubo 10 candidatos en nuestras elecciones, entonces los representantes de estos partidos se les ha pedido presentar
copias de los actas o material que puedan tener para ayudar a hacer una lectura integral de estos resultados. Entonces parecería más lógico ahora esperar, en lugar de generar ansiedad o más tensiones, esperar a que el proceso finalice para poder tener los resultados publicados. Esto puede ser una pregunta para usted o para todos los panelistas. Lo que se publicó el día de las elecciones, publicado por la oposición, diciendo que el presidente Maduro recibió solo el 30% de los votos. Yo podría ofrecer mi perspectiva. Cuando estábamos en Venezuela, yendo a las encuestas, recibimos a los medios que nos recibían como observadores y sabemos que las encuestas son ilegales en Venezuela. Entonces, si hay cierta cantidad de encuestas en cierta cantidad de barrios, lo más importante es de dónde viene esta información, quién hizo las preguntas, cómo se hicieron las preguntas. Yo diría que algo muy importante que hay que explicarle a la gente es que se necesita un cambio en nuestra forma de pensar, porque como dije, Estados Unidos considera que somos los árbitros de las elecciones y decidimos qué es una buena encuesta o no, y sin preguntar quiénes son los que sponsorean las encuestas, si son legales en Venezuela, cuáles son los datos. Es difícil trabajar en contra de la cultura. Y tenemos que estar allí y muchas personas han estado allí para preguntar, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Y también exponer que quiénes son estos encuestadores y por qué estas encuestas estaban apareciendo en la mitad de las elecciones. Todo era irregular, estaba manipulado y realmente parecía como que venía de afuera de Venezuela. Y la gente vio esto, no solo los observadores, sino la gente en Venezuela también lo vio. And then I think we're only going to take one last question because I've just realized we are at maybe 20 minutes over Creo time. que solo vamos a tomar una última pregunta porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Creo que ya nos pasamos 20 minutos. ¿Cuál es el rol de los activistas sociales, en particular los venezolanos que viven afuera? ¿Qué es lo que pueden hacer para apoyar a la revolución bolivariana y contrarrestar la oposición, ¿no? Esta es una pregunta para cualquiera de ustedes. I'm not quite sure that I have like a direct answer to that, but No I estoy segura de always tener said that the most una important respuesta thing would directa, be pero siempre digo que lo más try importante to sería intentar tell the truth about Venezuela anywhere you are, whether that contar is la by verdad sobre Venezuela going en to donde an sea que interview, estemos, doing ya a panel sea like this yendo one, a writing una an entrevista, hacer un article, panel como este, talking escribir with un family, talking artículo, with friends. I think hablar the con most important familia, battle amigos. that we Creo have in que la Venezuela is batalla más always importante que trying tenemos to en Venezuela demonstrate siempre or es prove the intentar truth that we have demostrar, here, the probar reality la that we live on verdad, the ground, la realidad que versus the vivimos reality en that all the el media is terreno trying to sell to versus the la rest of the realidad que world. está So intentando that's one of the biggest establecer battles that we have, los the medios en el communication resto del battle. mundo. And Entonces that's esa es something that la we mayor actually learned from batalla que Hugo tenemos, la Chavez from the comunicacional. Y es beginning. algo que He aprendimos always desde told Hugo us Chávez desde that el the first comienzo. Él battle is siempre the battle of dijo the ideas. We first have que to la batalla convince más people importante es la batalla de of las what is ideas. it that Tenemos we que are convencer a actually las doing here, personas what the de Bolivarian lo que project estamos is all haciendo, about, de qué se what trata we el have proyecto achieved with this Bolivarian bolivariano, project, what are the qué hemos socialist conquistado ideas con el that we proyecto have, bolivariano, cuáles son las and ideas what socialistas is que it tenemos, that the US sanctions and US qué aggression in son general las has done to the sanciones Venezuelan y la society, because agresión up until estadounidense y today, qué there are han still many causado people en la around the sociedad world, many venezolana, corporate media porque outlets hasta el día saying de that hoy US hay muchos sanctions are medios being imposed
que dicen que las sanciones solo están siendo impuestas en contra del gobierno venezolano y sabemos que las sanciones están siendo impuestas en contra de todos los sectores de la economía venezolana y están afectando la clase trabajadora de toda Venezuela. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar contar la verdad sobre Venezuela y luchar en contra de las mentiras de las corporaciones, grandes corporaciones. Yo también diría que si ustedes son venezolanos que están viviendo afuera de Venezuela, en Canadá o en Estados Unidos, únanse al grupo de solidaridad. Tenemos una organización hermana en el Reino Unido también, y si no están en ninguno de estos tres países que mencioné, pueden unirse a cualquier grupo antiimperialista. Va a ser útil para intentar contribuir a reducir estas mentiras. Sé que dije que era la última pregunta, pero tengo una más que es muy importante. Carlos, ¿podrías hablar sobre las conexiones entre el sionismo y María Corina Machado? Definitivamente hay importantes conexiones ahí. Antes que nada, María Corina Machado siempre ha sido una sionista confesa, ¿no? Se ha contactado con Netanyahu, con el gobierno de Israel, ha pedido apoyo para condenar al presidente Maduro y al gobierno venezolano. Una organización política, 20 Venezuela, en un momento firmó un acuerdo, creo que fue en 2021, si no me equivoco. En ese acuerdo decían que iban a colaborar con el partido de Netanyahu, y ha habido numerosas oportunidades también en donde María Corina Machado ha defendido a Israel, especialmente luego del 7 de octubre. Se ha pronunciado a favor de la integridad de Israel. Ha dicho que si fuera presidenta de Venezuela en algún momento, una de las primeras cosas que haría es restablecer las relaciones con Israel, pero no solo eso, sino establecer la embajada venezolana en Jerusalén. Es decir, esto es lo más sionista que se puede hacer. Entonces es importante entender que lo que estamos enfrentando aquí en Venezuela no solo es una elección, una diferencia de opiniones, de ideología política, no es una situación normal en ese sentido. Es una verdadera confrontación entre un proceso popular revolucionario que se está enfrentando al sionismo internacional y el fascismo internacional. Es un acuerdo en donde todas estas fuerzas se unieron, tienen intereses políticos, económicos, raciales, son racistas, fascistas en todos los sentidos de la palabra, tienen una cultura de terrorismo y de racismo, como digo. Todo esto está unido como parte del intento de destruir el proyecto bolivariano y la revolución bolivariana. Entonces, cuando vemos a María Corina Machado y su grupo político, vemos que no solo estamos enfrentándonos a una oposición en Venezuela, sino que estamos enfrentando a una coalición internacional de intereses en contra de los intereses populares, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Excelente, muchas gracias, Carlos. Creo que con esto voy a cerrar el seminario. Quiero agradecerle nuevamente a Jorge Arraeza, Andreina Chávez de Venezuela Análisis, Alison Bodí de la Red de Solidaridad con Venezuela y del Instituto Simón Bolívar, y también a nuestras intérpretes que han hecho un trabajo fantástico, que se quedaron más de lo esperado. Muchas gracias también a todos los que asistieron hoy, y vamos a seguir em, luchando, y vamos a también subir esta grabación en las próximas 24 horas. Muchas gracias.